A este estudio de Biblia y traducción. Vamos a avanzar en lo que hemos estado conversando hoy en esta tercera clase. Yo voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes la tengan a la vista y siempre recordando que pueden escribir en el chat de la sesión sus preguntas y comentarios. También va a haber un momento donde nos vamos a detener y vamos a- a poder abrir nuestros micrófonos en un orden debido y eh, poder exponer verbalmente y ahí conversar durante unos minutos. También vamos a tomar un breve receso en el intermedio de la clase y luego hacia el final volvemos a conversar unos minutos para preguntas y comentarios. Vamos a continuar conversando con el tema de la crítica textual, que tiene que ver mucho con el porqué de situaciones que se dan en el texto, en las Biblias, y también el asunto de en qué están basadas las traducciones. Debemos recordar que cuando hablamos de crítica textual hay algunos pensamientos que debemos tener siempre presente. Eh, y hay que hacer una observación aquí importante que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que siempre vale la pena recordarla. En ningún momento este tipo de exámenes, por lo menos desde nuestra perspectiva, eh, es para demeritar el texto bíblico o para atacar el texto bíblico negando la fe, negando la inspiración de Dios, negando el plan de salvación de Dios, negando o atacando la efectividad de la palabra de Dios o cosas como esas. Yo diría, Dios nos libre de ese tipo de intencionalidades. Sin embargo, cuando nos acercamos ya al texto más cerquita, nos empezamos a dar cuenta de algunas situaciones que hay dentro del texto que son los motivos precisamente de la crítica textual, los motivos de análisis del texto. Y al contrario de la intención de demeritar el texto o de atacar el texto, la crítica textual a lo largo de los siglos, porque no somos los primeros ni seremos los últimos en esta generación que estaremos acercándonos al texto, analizándolo, investigándolo, preguntándole, dialogando con el texto. Eh, Al contrario de cualquier otra intención, a través de los siglos, la crítica textual ha consolidado el texto. Lo ha, ¿cómo se dice? Como confirmado y cada vez el texto ha salido victorioso. Por ahí se dice, y yo me uno a esos criterios de que la Biblia no necesita que la defiendan. Sí, pues nosotros la tomamos como nuestra y vamos a argumentar, pero ella solita ha sobrevivido a lo largo de los siglos, no solo físicamente, cuando la han querido destruir físicamente en aquellos tiempos de una intolerancia total que quemaban las Biblias, sino en los siglos posteriores a esa parte de la intolerancia total, que hay unos lugares en el mundo que aún permanece esa intolerancia. Luego el ataque ha sido más interno en el sentido de que, ok, no la vamos a quemar, pero vamos a ver el contenido y vamos a demeritarla desde ahí. Y algunos críticos textuales van como por ese rumbo, ¿no? Yo no diría ni siquiera escépticos, sino diría extremistas, fanáticos, enemigos totalmente de la Biblia, y eso ya los inclina, los predispone a una serie de cosas, ¿no? En el caso nuestro, que somos cristianos, somos gente de fe, nos acercamos a estos temas no para atacar la Biblia, no para desilusionarnos de nuestra fe, sino para confirmarla. Y eso nos da más seguridad, nos da más certeza del texto con el que estamos trabajando. Porque hay que tener esos presupuestos. Por ejemplo, no poseemos el documento original que hemos hablado antes. Estos famosos originales, tanto en hebreo, en griego y otros, desaparecieron hace mucho tiempo y no los hemos encontrado. Y yo a bueno, para fines de la crítica textual serían fabuloso encontrarlos, aunque hay una cosa ahí interesante porque
casi que al momento de encontrar un texto bíblico original, la tendencia del corazón del hombre, de algunas personas, será casi que idolatrarlo, una cosa como esa. Es como lo que le pasó a la serpiente, aquella serpiente de bronce que levantó Moisés, que la gente terminó idolatrándola. Podría ser, ¿no? Por otro lado, con toda la evidencia que tenemos, pues hay un texto bastante sólido que se ha consolidado a lo largo del encuentro, el hallazgo de diferentes manuscritos. Los textos originales, si en algún momento se encontrara alguno y se tuviera la absoluta certeza de que es el original, entonces solo vendría como a confirmar gran parte de lo que ya sabemos. Se sospecha que no habrían unos cambios así dramáticos. Lo que tenemos son muchas copias de estos testigos textuales, muchas copias. Entonces tenemos que tener presente también ese ciclo que va ocurriendo desde los autores originales, luego las copias que hicieron siempre fueron manuscritas, toda la parte de la crítica textual que va desde el siglo XV, XVI en adelante, para nuestro tiempo, y será una tarea que no terminará, no acabará, porque cada vez hay más hallazgos. Tendrían que pasar muchísimos años para agotar la investigación de lo que se tiene ahorita, ¿no? Se proyectan todavía muchos años de investigación con los hallazgos que se tienen. Y si siguen ocurriendo hallazgos, pues la investigación se va a seguir extendiendo a lo largo del tiempo. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Vamos a descansar. Nosotros, si el Señor no viene, nuestra generación, vamos a descansar y todavía no habrá terminado la investigación bíblica. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos nosotros, con lo que tenemos en este tiempo y con el tiempo que seguirá. También, junto con la crítica textual, algo interesantísimo y ha sido algo extraordinario es el tema de las traducciones bíblicas, que es lo que nos tiene aquí reunidos y lo que vamos a conversar. Hemos estado conversando en estas sesiones. Entonces tenemos que tener a la vista y en mente estos procesos para que sepamos cómo llega a nuestro tiempo las Biblias, y llegan ya en un idioma que es adecuado al nuestro, desde el origen, pasando por el tema de la transmisión, y aquí la palabra corrupción tiene que ver con, ¿cómo se dice? Como variantes y alteraciones que el texto sufre, porque otra cosa que no debemos olvidar es que los textos bíblicos no nacieron siendo sagrados. Déjenme ver, probablemente algunos del Antiguo Testamento surgieron ya en un contexto donde se les respetaba mucho, pero no todavía en la categoría de textos sagrados o textos de inspiración divina. Y entonces la expresión que a mí se me ocurre es: no se les respetaba como tal. Y los escribas y las escuelas pues los cambiaban, agregaban, quitaban ciertas cosas de acuerdo a sus criterios de aquel tiempo. Y eso, lo que se ha demostrado a través de la crítica textual, y lo decíamos, lo comentamos en las clases anteriores, no era para distorsionar el texto, sino la intencionalidad que se ha comprobado ya a lo largo de esta crítica textual, de los análisis de la crítica textual, era que eso se hizo para, de alguna manera, hacer más entendible el texto, hacer como más manejable el texto para la gente que lo tenía, ¿no? De acuerdo a los criterios que ellos tenían. Hoy, cuando comparamos manuscritos, vamos a hacer unos ejercicios. Cuando comparamos manuscritos, vemos esas distancias, esas diferencias. Posteriormente está la etapa de la restauración de los textos, que es toda la investigación, todos los hallazgos y tratar de reconstruir las lecturas a partir de todas las familias textuales que se van identificando y así. Y posteriormente, el trabajo de la traducción, que el trabajo de la traducción necesita todo esto para saber por dónde traducir, cuál es la mejor manera de traducir basados en los mejores textos, Hoy tenemos como bases textuales los textos que se conocen como textos críticos principalmente. Y el texto, bueno, yo diría especialmente o específicamente el texto crítico que se usa para las traducciones. Yo estoy trabajando con traducciones indígenas, y entonces las traducciones indígenas usan de referencia las traducciones en español,
Y las traducciones que español que estamos usando están basadas en textos críticos y ahí va la cadena siempre de traducciones. Siempre ahí de traducciones. Entonces, el trabajo del crítico textual va a ser comparar, agrupar familias, construir árboles genealógicos, tratar de identificar los precursores y en el mejor de los casos el precursor, el urtexto que llamábamos siempre hipotético, el más antiguo. Siempre hay una utopía textualista que es acercarse lo más posible o incluso llegar a alcanzar el texto original. ¿Cómo? A través de todas las lecturas y manuscritos que se tienen de las diferentes épocas y de diferentes idiomas también, ¿no? Esa lectura. Pero como hay muchos testigos, entonces hay que hacer un ejercicio de combinación, de comparaciones, de conexiones interesante para llegar a esa lectura. Presupuestos de la crítica textual, como toda copia es más o menos defectuosa. No sabemos cuántas veces fue copiado un texto, no tenemos esa numeración de cuántas veces. Tampoco, bueno, tenemos que considerar las condiciones en las que se copiaban los textos. Y algo que a veces pasamos por alto y que ahí es esencial tenerlo en cuenta, es que los textos se copiaban a mano. Se copiaban a mano y que no eran robots ahí programados con inteligencia artificial, no eran ángeles o querubines que en la gloria de Dios y ahí alrededor del trono celestial estaban haciendo las copias, ¿no? Eran hombres copiando en condiciones desde nuestro lugar, digamos, comparando de nuestra situación hoy hacia atrás, condiciones muy, muy rudimentarias. Claro, procuraron hacerlo de la mejor manera que pudieron, hicieron, pues diríamos precisamente por ese contexto, hicieron un trabajo formidable, un trabajo extraordinario con el tema de las copias, teniendo esa precariedad en muchos casos, en condiciones, bueno, los hallazgos que se han encontrado, por ejemplo, en las comunidades del Mar Muerto, en Qumran y en esas comunidades, pues eran lugares muy rudimentarios, no tenían lujos, no tenían cosas muy sofisticadas, y con lo que tenían, pues lograron copiar el texto de una manera extraordinaria, y que hasta el día de hoy, eso después de los descubrimientos, hasta el día de hoy sigue sorprendiendo al mundo, y lo seguirá sorprendiendo, ¿no? Y con ese tema. Luego, el considerar que todas las familias textuales suponen un antepasado. Estas familias textuales son los manuscritos que están conectados por un original. Y hay que resaltar ahí un original porque la primera copia, eso se fue para algún lugar, y luego esa copia fue el original de otra copia, y esa tercera copia fue el original de una cuarta copia, y así. Y entonces cuando se van conectando los manuscritos, se van buscando cuál es ese original de dónde surgen, porque en algún momento una sola copia sirvió para hacer, un texto sirvió para hacer 5 copias. Entonces ahora surgen 5 ramas o brazos de esa familia que depende de ese primer antepasado o de ese primer arquetipo, se llama el arquetipo. Normalmente esos arquetipos surgen o dan lugar a diferentes copias después de revisiones o de recensiones. Se dice también que revisan el texto, se ponen de acuerdo cuál va a ser el texto, y a partir de ahí se toman copias de esas recensiones que se hacen de cuando en cuando. ¿Qué se halla en los textos a partir de las lecturas de la crítica textual? Bueno, hay repeticiones. Estas tienen palabras técnicas, ¿verdad?, que se usan en la crítica textual. Pero hay repeticiones, hay omisión de letras, hay confusión de letras parecidas. Puede ser que en nuestro caso, ¿no?, alguien escribió, lo voy a poner en términos de nuestro idioma, alguien escribió una O y luego la otra persona pensó que era una A porque la O tiene una colita, o alguien escribió una I y otra persona pensó que era una L, o alguien escribió, no sé, ese tipo alguien escribió una F, pero la hizo muy pegadita, entonces pensó que era una P, era todo a mano.
Y entonces hay confusión de letras parecidas, también hay armonizaciones contextuales, las famosas glosas o que son adiciones que se hacen para explicar algún término o alguna palabra que se considera podría ser de difícil comprensión y así, ¿verdad? Y algunas de las principales reglas de la crítica textual al momento de hacer traducciones o definir un texto son, por ejemplo, preferir la lectura más difícil, pensando en que cuando se comparan dos manuscritos y hay uno que tiene una lectura que puede resultar más accesible, es el tema, esto es en cuanto a la antigüedad y cuál podría ser la lectura original, pensando en que en esa inclinación que se ha demostrado en algunos casos de explicar ciertas cosas. Y entonces preferir la lectura donde hay términos o palabras más complicadas. Eh, esa podría, ¿verdad? Ese es un asunto hipotético, podría ser la lectura, una lectura anterior a una lectura más facilitada. Y eso también lleva al otro punto de preferir la lectura más corta, porque lo usual era que se agregaran cosas y no que se quitaran cosas, ¿verdad? Entonces las lecturas cortas representan la posibilidad de un texto anterior. Preferir también la lectura que parece ser la lectura original o la que da origen a otras, ¿no? Eso, descartar las correcciones que se identifiquen intencionales en algunos manuscritos. Preferir las divergencias o las formas verbales que pueden ser más complejas en la posibilidad de que sean las primeras formas o formas anteriores, pensando en esa tendencia de facilitar las lecturas o hacer agregados y cosas. Y ese es un contexto más grande donde se debe preferir en las lecturas siempre el lenguaje que encaja con el autor. Es decir, los autores tienen un tipo de léxico, un tipo de expresión, y entonces se debe preferir ese lenguaje que encaja con ese autor. De ahí se hacen consideraciones de crítica donde hay partes, capítulos o textos que no encajan con la forma en la que el autor escribe, y ahí entran dudas de si lo escribió el autor o no. Considerar el manuscrito que contiene la variante. Digamos, hay 6 manuscritos que son iguales o muy parecidos y hay uno que es distinto. Puede ser que ese distinto, y aquí hay que hablar en términos de hipótesis, hay que hablar en términos de conjeturas, porque no se tiene una certeza completa. Entonces, no hay que hablar en términos de certezas, porque las investigaciones están en curso y se dan, ¿cómo se dice? Conclusiones del momento, pero la investigación continúa y entonces por ejemplo, se debe considerar siempre el manuscrito que tiene la variante, pensando en que puede ser un manuscrito anterior. Estos serían los textos o libros actuales, materiales actuales que son textos críticos, en los que se reúne nosotros, y esos están a la mano, a nuestra mano, digamos, los textos que reúnen todo el aparato crítico de la Biblia. Este es el hebreo, la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es en nuestro medio es la más común y contiene el texto crítico. Todos estos, creo que a excepción de podrían encontrarlos estos dos últimos se pueden encontrar en las sociedades bíblicas. No siempre hay en el stock, pero las sociedades bíblicas los distribuyen también. Entonces, esta es la Biblia hebraica, que la pasta puede ser de una presentación diferente, pero el texto va a ser igual, que es el texto hebreo con el aparato crítico. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Este es el texto griego del Nuevo Testamento, el texto de Nestlé Aland, la 28ª edición, y luego está también el texto griego del Nuevo Testamento que publican las sociedades bíblicas. Yo tengo aquí a la mano. Yo tengo estos aquí en la librera, y tengo esto aquí a la mano en el escritorio, que lo estaba viendo en la mañana, ahorita antes de la clase. La diferencia entre este y el del Nestlé Aland, que este también está aquí. Este del Nestlé Aland, este es el de Nestlé Aland y este es el de las sociedades bíblicas.
El texto griego, el texto bíblico griego es el mismo. Lo que cambia es la organización en el aparato crítico, la forma en la que se ponen las notas en el aparato crítico. Son este texto, ¿no? El hebreo, el griego. También hay que considerar el griego del Antiguo Testamento, que sería la Septuaginta y la Vulgata latina estas tradiciones o estos textos todos traen el aparato crítico. Vamos a ver ahora qué es el aparato crítico. Y también esto de los rollos de Mar Muerto, hay muchos libros, mucho material y se ha ido publicando de cuando en cuando el contenido del texto. Se pueden consultar también online. Todos estos tienen accesos online. Eh, con más o menos recursos en algunas cosas, ¿no? Y lo último es la Biblia hebraica quinta, se está publicando de cuando en cuando estos tomos. No se ha terminado el trabajo, falta todavía un montón, ¿no? Y se han publicado algunos textos que vamos a ver, igual que pasa aquí con el Nuevo Testamento griego, que es el mismo texto bíblico, solo cambia el aparato crítico. Eso pasa también con la Biblia hebraica Stuttgartensia y la Biblia hebraica quinta, que usan el mismo texto bíblico, digamos, no manuscrito, sino el mismo texto que es el Códice de Leningrado, y lo que va cambiando es la organización de las notas y el aparato crítico que van teniendo entre la Biblia hebraica Stuttgartensia y la Biblia hebraica quinta. La Septuaginta y la Vulgata también tienen otras presentaciones, pero es más o menos lo mismo. Entonces, como estudiantes, bueno, aquí estamos no estudiando un idioma específicamente, pero aquí viene una cosa que yo me he encontrado, y es que todo buen estudiante de la Biblia, tarde o temprano, se da cuenta de la necesidad de estudiar los idiomas originales. Y entonces, al estudiar los idiomas originales, estos libros van a estar en su biblioteca. Deben estar en su biblioteca. Estos y otros que tienen que ver con los idiomas originales. Y estos obviamente no están en español. Lo que tienen algunos de estos libros son prólogos o alguna introducción en español, sino que van directamente, ¿cómo se dice?, al grano, al texto, que son materiales para el estudio de los idiomas originales, para el aprendizaje, la lectura de los idiomas originales, la investigación también. Nosotros no tenemos acceso tendríamos que hacer un tour por todos los museos del mundo donde hay textos en los idiomas originales, y como personas particulares, muy difícil que nos dieran acceso a ellos. Les dan acceso a personas que van en representación de alguna institución, algún instituto de investigación y así. Entonces, la manera de acercarnos a ellos es online o a través de estos textos donde ahí se va poniendo los resultados de los textos que tienen variantes y cosas como eso. Vamos a ver algo ahí rapidito. Por ejemplo, esta es una página de la Biblia hebraica. Es una página de Jeremías, ¿verdad? Aquí no nos vamos a detener tanto a detallar, porque pues no es precisamente un curso de hebreo, pero sí, por ejemplo, la página, principalmente los elementos que vamos a encontrar. Lo que va a dominar la página va a ser el texto hebreo, que es esta parte, este cuadro grande, que es el texto que se conoce como el texto masorético. Y el texto, este es el Códice de Leningrado. El texto masorético es todo esto. Luego aparece aquí a la izquierda algo que los rabinos y escribas utilizaron para corregir el texto cuando encontraban variantes o encontraban lo que ellos consideraban algún error. ¿Sabe que estamos hablando antes de confusión de letras, omisión y cosas como esas? Entonces, hay palabras dentro del texto hebreo que están mal escritas, que son errores ortográficos. Entonces se corrigen, pero hubo un momento donde lo corregían todo aquí adentro, y hubo un momento donde dijeron los escribas, los rabinos dijeron, no, ya no vamos a tocar el texto, sino que lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo así, para ya no alterarlo, y si hay un error, pues vamos a copiar el error. Lo único que vamos a hacer es ponerle una notita al margen o al pie, y ahí lo vamos a corregir.
ese posible error, y otros comentarios que hicieron que ya no tocaron el texto, sino que sistematizaron una serie de herramientas para poder corregir o comentar el texto. Todo eso se llama masora, la masora del texto hebreo. Este es en el texto hebreo. Entonces hay una masora pequeña que está al margen vertical de las páginas. Esta es la página de la izquierda de la Biblia. Si uno abre la Biblia, bueno, aquí abre uno su Biblia, la página de la izquierda de la que estamos viendo ahí en la pantalla. Y luego aquí abajo la masora pequeña, se hacen comentarios del texto que está en la página. La masora magna o la masora grande es un conjunto de escritos donde hay comentarios, algunas notas devocionales y otras cosas. Y es grande, por eso no aparece aquí en la página, sino que hace una referencia a otros materiales, a otros textos que ya no están dentro de la Biblia, precisamente por su nombre, porque son notas más grandes. Y ahora en nuestras Biblias, voy a regresar a una lámina. En todas estas Biblias que estamos hablando, por lo menos estas, este es otro, digamos, como un libro que habla de los rollos del Mar Muerto. Pero en estos otros textos aparece algo como esto o parecido a esto, que es el aparato crítico. El aparato crítico es donde se reúnen ahí todas las notas, todas las posibles variantes, y fíjense algo interesante. Esta parte, el texto y los comentarios que vienen de hace siglos, en el caso del hebreo, han quedado ya fijos, ya no se tocan, no cambian. Eso es como una fotografía a lo largo del tiempo y no cambiará. Lo que está vivo, y no porque eso está muerto, lo que quiero decir que se mueve, que se está moviendo constantemente, es el aparato crítico. Porque aquí terminan los resultados de las investigaciones de la crítica textual. Bueno, y se suman una serie de disciplinas impresionantes y terminan aquí estos comentarios a lo largo. Este aparato crítico representa la investigación de cientos de personas, representa la inversión de millones de dólares, representa el esfuerzo de miles de horas de trabajo, representa también la vida de mucha gente que se ha dedicado completamente a la investigación para determinar las lecturas, los cambios. Aquí es donde se muestra la combinación de manuscritos. Voy a poner eso un poquito más grande. La combinación de manuscritos y otras cosas. Y en el curso de los siglos también, estos últimos, yo diría 200 años, aunque la investigación propiamente del aparato crítico y estas versiones críticas tienen un poco más de 100 años, de la manera como las tenemos nosotros. Aquí fueron desarrollando una serie de códigos, de nomenclatura, abreviaturas y símbolos para identificar a todos los textos que están relacionados con eso. Vamos a hablar en un momentito de cuáles son esos posibles textos. Entonces, hay una instrucción. Por ejemplo, nosotros aquí con las sociedades bíblicas hemos tenido el curso de hebreo. Yo en algunas ocasiones he dictado. Ahorita estamos terminando ya con un grupo el curso 4 de hebreo. Es casi un año de estar estudiando hebreo y estamos precisamente estudiando esta sección. Es decir, hacemos lecturas de un texto y luego revisamos el aparato crítico para ver las otras posibles lecturas y también para comprender cuál ha sido el camino que siguieron las versiones en español. Digamos, uno tiene versiones en español y puede ser que tenga la versión A y la versión B y no coinciden. No precisamente se contradigan, pero hay una divergencia. Y entonces esa divergencia casi siempre surge del aparato crítico. Vamos a ver ahora también el tipo de variantes que se pueden dar a partir de la traducción. Entonces, el aparato crítico, fíjense, el conocimiento y manejo apropiado de este recurso nos permite constatar el porqué de las variantes de las diferentes versiones y determinar la mejor lectura para la apropiada interpretación y aplicación. Vamos a ver en la clase de hoy algunos pequeños ejemplos
y vamos a comparar algunas versiones bíblicas y tratar de entender por dónde se fueron las versiones bíblicas, ¿verdad? Y las Biblias de estudio van a tener una nota como el texto hebreo dice y pone otra, o otra posible lectura del texto griego y ponen las otras lecturas y no explican tanto las notas de las Biblias de estudio. Eso ya es una ayuda, ¿no? Pero no hay tanto detalle. Lo más apropiado sería, cuando uno ya quiere investigar un poco más, es ir bueno, para eso hay que tener el conocimiento del hebreo y de griego, los conocimientos básicos. No hace falta ser un gran erudito, pero ese sería el sueño, ¿no? Llegar a ser un experto. Pero sí, con algunos conocimientos uno ya puede ir al aparato crítico, tener las herramientas, hay que tener los textos críticos, ¿verdad? Donde está el aparato crítico, y aquí viene como una clave de interpretación. Y uno necesita, digamos, si me permiten decirlo de esa forma, uno solo necesita un pequeño empujoncito para entrar en ese mundo y que le den a uno unas pequeñas indicaciones y ya uno puede continuar. Claro, es un camino largo, 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 y conforme uno va avanzando en ese camino, pues se van adquiriendo mayores destrezas, uno va investigando más, se va dando cuenta, se le va abriendo un mundo que es totalmente diferente y que normalmente no tenemos nosotros acceso a él por no tener los conocimientos apropiados de los idiomas originales. De aquí cabe la invitación a inscribirse a los cursos de hebreo y de griego que las sociedades bíblicas están dictando, para avanzar en ese conocimiento. Y si no puede por horario, por otras cosas, pues buscar cerca de donde usted está, en sus ciudades, algún seminario, un instituto bíblico, donde se enseñen los idiomas originales, pero que de verdad enseñe. Usted, confronte a la persona y dice, pero mire, ¿de verdad me están enseñando hebreo y griego o solo es un cursito así nada más? Y entonces, porque el interés no es tener ahí un certificado que diga, yo estudié hebreo, yo estudié griego, sino el interés es aprender. El tema es que usted puede aprender y que cuando abra el texto hebreo, abra el texto griego, no se sienta como en... Ahora la luna ya es un poco más familiar, que decíamos, me siento como en la luna, ¿no? Sentirnos como en Marte, tal vez, ¿verdad? Y perdidos en los desiertos de Marte. No, sino que abramos y despacito ahí deletreando, sí, esto es tal cosa, y tal vez la página completa, pero yo solo logro reconocer algunas cositas. Eso ya es un avance, porque hay gente que la abre y está completamente en cero. Principalmente con temas del aparato crítico. Voy a regresar una lámina, digamos, aquí, ¿verdad? Ya los estudiantes de hebreo, cuando ya ven este tipo de cosas, ok, ahí ya pueden reconocer algunas, y otras pues pueden buscar en su recurso y ya, ¿verdad? Ya no están tan perdidos con ese tema. Para eso se usan herramientas, ¿verdad? Textos, por ejemplo, este es un texto, es un libro que se editó hace ya varios años. Esto es como de los 90, recuerdo bien, yo lo tengo aquí físico. De hecho, esa foto creo que yo la tomé, les voy a decir qué año. Se escribió originalmente en inglés o en alemán, no, en inglés primero, y luego lo tradujo al español el doctor Edesio Sánchez, un traductor de la Sociedad Bíblica. Es del 93, del 93. Y es un librito que sirve de guía para la interpretación del aparato crítico. Es decir, con esto, aquí estoy regresando, puedo interpretar todos estos símbolos y ese tipo de textos, pero las Biblias en hebreo y en griego traen como la tabla, como una clave para que yo pueda interpretar el aparato crítico. Y entonces están todos estos símbolos, están trae muchas lecturas en latín o en alemán, pero trae la traducción, hay formas de traducción de esos textos que están en inglés, o en el caso de la Biblia hebraica, que ha sido traducido al español. Lamentablemente ha sido muy complicado encontrarlo. Yo lo compré hace algunos años, que encontré en una librería online. No lograba hallarlo. En una de las lecturas, en una cita al pie de página, el autor hacía referencia a este librito. Entonces yo lo empecé a buscar y no lo encontraba. Bueno, ahora también hay otros materiales, o si usted habla inglés, pues hay muchísimos materiales de la crítica textual también para interpretar la crítica, el aparato crítico. Hay muchísimos materiales en inglés, principalmente en inglés o en francés, y en alemán también hay bastante.
Entonces, a partir de todo eso, encontramos en el aparato, bueno, a partir del aparato crítico, y lo que vemos entre las traducciones es que hay variantes, ¿verdad? Yo no hablo de errores en ese tipo. Habría que hablar de errores cuando son, por ejemplo, faltas de la imprenta o alguna cosa como esa, sino que son variantes de traducción. Cuando hablamos ahorita de las traducciones, en los textos podemos hablar, en los textos originales también se habla de variantes en cuanto a las diferencias que hay entre un manuscrito y otro, esos cambios. Algunos son intencionales y otros son no intencionales de esas variantes que hay entre los textos. Vamos a ver unos ejemplos en un momento. Entonces, hay que hablar de variantes de traducción cuando estamos hablando ya del tema de las traducciones y también las variantes textuales. Las variantes textuales. Vamos a explicar de qué se trata. Variantes de traducción, para hacer esa diferencia, sería algo como esto, que son, por ejemplo, diferentes maneras de decir la misma idea, diferentes formas de expresarlo, con diferentes palabras, pero la idea es la misma, ¿no? Ahí tiene que ver con lo que se ha hablado antes de traducciones que pueden ser más formales, traducciones que pueden ser más dinámicas, dependiendo del lenguaje que se utilice también, si es más sencillo, si puede ser un lenguaje más elegante o formal, pero está la misma idea, la misma idea en la versión. Y luego puede darse también el tema de las variantes. Esos serían variantes, podríamos llamarles como variantes de traducción en el sentido del uso del lenguaje que se hace en el caso nuestro en español. Por ejemplo, aquí orad sin cesar y oren sin cesar. Esa ya es una variante, ¿verdad? Por el uso de la segunda persona plural. Oren en todo momento, ¿verdad? Oren sin intermisión. Son otras, incluso en otros, en inglés, ¿verdad? Que es un idioma cercano a nuestro, que se puede traducir aquí, orar sin cesar, sean oradores o sean incesantes en la oración, oren perseverantemente, ¿verdad? Nunca dejen de orar. Es decir, todas esas expresiones eh, tienen la misma idea, solo que se dice con distintas palabras, ¿no? Es decir, aquí es una variante nada más del lenguaje, de la expresión. Pero hay otras variantes que surgen de los textos. Hay que recordar que solo tenemos copias de testigos que son muy antiguos y en algunos casos eso da lugar a múltiples traducciones. Ahí se dan, cuando hablamos de los manuscritos, tanto en hebreo como en griego, dos cosas particulares. En ocasiones se usa el lenguaje de texto oscuro o texto corrupto. El texto oscuro es cuando hay una palabra, un término que no se sabe con exactitud qué pueda significar ese texto, o esa palabra, o esa frase. Vamos a hablar algo de los hapax, que son expresiones que aparecen una sola vez en el texto, y algunos de ellos no se tiene la certeza de lo que significan. Y otro asunto es el texto corrupto, y es cuando en el mismo pasaje los manuscritos tienen daño físico, hay deterioro. A eso se refiere el texto corrupto. Cuando hay algún daño o algún deterioro físico, entonces hay que como completar el texto que se tiene a partir de otras copias, lo que se tenga, ¿no? A partir de eso, en esos casos. Y eso da lugar a distintas posibilidades de traducción. Ok. Vean este ejemplo. Es un ejemplo de variante de traducción. Este es el primer versículo del Salmo 133. El 133, el hebreo se lee desde la derecha. Aquí inicia para acá. Este es un corte que hice de un interlineal. De la imagen que viene de un interlineal. Que pone aquí abajo el texto. Los interlineales son, bueno, yo he estado revisando los interlineales y los que yo he visto son casi una traducción
otra traducción, ¿verdad? Y aquí debo decir algo con mucha pena también, y es que yo no recomiendo que personas que no sepan hebreo o griego, o que no estén estudiando hebreo o griego, no recomiendo que compren interlineales. Digamos, los interlineales no van a ser útiles para quien no sepa algo del hebreo y de griego. No los van a usar. Ahora, si está estudiando usted o ha estudiado hebreo o griego, van a ser útiles. Porque si la persona, por ejemplo, en este caso, no sabe de hebreo, pues lo único que va a ver es el español. Y no va a tomar como la riqueza, digamos, que se obtiene del análisis del hebreo o del griego, de los idiomas originales. Fíjense. Bueno, aquí no solo voy a poner, porque este es un ejemplo que he usado también en las clases de hebreo. Y solo quiero poner atención, porque hay más cosas que ver en el texto, pero quiero prestar atención por el tiempo de la clase de hoy en la primera palabra hebrea, que es iné. Se lee iné. Toda la frase es iné matov umanaim shevet ahim gam yahad. Y hay un canto. Usted puede buscar en Google el Salmo 133 en hebreo, y hay varios cantos ahí en hebreo de esta parte que ese salmo, este primer versículo es muy lindo, ¿no? Pero quiero prestar atención a la primera palabra, iné, porque esta palabra hebrea, iné, es una interjección y no tiene una traducción posible. Es decir, no hay una traducción para esta palabra, ¿verdad? No tiene nada que ver con mirar, ¿verdad? Y eso es el interlineal, por eso le ponía el ejemplo del interlineal y el uso si yo no sé hebreo, pues el interlineal no me va a ser útil, no me va a ser útil. Porque puedo pensar, si yo no sé hebreo, puedo pensar que esta palabra es algo del verbo mirar o del verbo ver, porque aquí han puesto mirar, ¿verdad? Y no es la interjección, no es mirar, porque es una palabra para llamar la atención. Las versiones bíblicas esta palabra iné la han trabajado de diferente manera. Es decir, no es una mala traducción, mirad. No estoy diciendo que es una mala traducción o que es un error. No, es una buena traducción, porque al final se hizo una traducción que no es una traducción literal, pero cumple la función. Aquí esta traducción cumple la función que tiene esta interjección hebrea, que es iné, porque es de hey, pon atención, ¿verdad? Es para captar la atención. ¿Verdad? Y vean lo que hacen las demás versiones, ¿verdad? El asunto aquí puede ser que yo concluya que la palabra hebrea es algo de ver. Más de alguna ocasión yo he escuchado predicaciones que su eje de argumento, es decir, el argumento gira en mirar, porque hay que tener buena vista, ¿verdad? La comunión entre la iglesia, uno debe tener visión, ¿verdad? Porque por eso la Biblia dice, mirad, ¿verdad? No hay que estar ahí con los ojos cerrados y, no sé, y el énfasis está en mirar. Está bien, ¿no? Porque se está basando, la hermenéutica se está basando en el español. Pero si avanzo al hebreo, me voy a dar cuenta que en realidad es una interjección que también no es solo de ver, no se refiere a la acción física de ver, sino es de poner ahí todos los sentidos y de ubicarme aquí, ¿verdad? Esto está bien, ¿verdad? El resto que dice el versículo y lo que dice el salmo completo. Pero vean lo que hacen las otras versiones, ya no traducen mirad, sino que este iné, que es una interjección, en mi opinión, obliga en la traducción a los signos de admiración, porque es así, ¿verdad? Es una llamada de atención. Aquí solo pusieron, oh, qué bueno. Y yo no puse los nombres de las traducciones, me disculpo. Oh, qué bueno, qué dulce, ¿verdad? Pero estamos solo analizando el inicio. Aquí dice, mira, ¿verdad? Mirad, miren. Aquí es decir, algunos han puesto la interjección como mira. Este iné en otros contextos es un he aquí. Lo traducen como he aquí. O solamente los signos de admiración. En muchos casos también cuando aparece en el texto bíblico solo usan los signos de admiración. Pero noten las versiones, no todas ponen mirad o miren, sino que usan el que para el énfasis ahí de esa parte.
Eso sería un caso de traducciones, de variantes de traducción en el sentido de que se usa diferente lenguaje, ¿no? Pero también hay otras, las variantes que son de los manuscritos, que viene desde los manuscritos. Por ejemplo, en el Deuteronomio 32:8, yo he puesto varias veces en varias reuniones este ejemplo, es el de, por ejemplo, en la Reina Valera dice hijos de Israel, en la Biblia de Jerusalén dice hijos de Dios, en la Nueva Traducción Viviente dice ángeles de Dios, que son tres frases distintas en este versículo, en una parte de este versículo. Esas variantes surgen por diferentes lecturas de diferentes manuscritos. Por ejemplo, la Reina Valera, esa lectura la toma del Códice de Alepo, que es también, el Códice de Alepo tiene como un hijo mayor que es el Códice de Leningrado. El Códice de Leningrado es el principal manuscrito de donde se toma las traducciones del hebreo. Entonces toman de ahí la lectura, ¿no? Bene Israel, hijos de Israel. La Reina Valera toma la lectura del Códice de Alepo. La Biblia de Jerusalén toma la lectura de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto dice Bene Elohim, que son hijos de Dios. Los toma de los rollos del Mar Muerto. Y la Nueva Traducción Viviente toma la lectura de la Septuaginta, que es ángeles de Dios. Angelon Seun. Toma la lectura de la Septuaginta. ¿Cuál es correcta? Todas son correctas, traducciones correctas porque todas son posibles en este contexto, ¿no? Todas son posibles. ¿Cómo se toman las decisiones? Los equipos, ¿cómo toman las decisiones de estas lecturas y por cuál manuscrito van a darle como prioridad? Bueno, hay una serie de análisis técnico que tiene que ver con el contexto del pasaje, tiene que ver con la armonía del pasaje y los equipos de traducción van tomando esas decisiones y llegan a ciertos puntos donde hay divergencia y todas las lecturas son posibles. Entonces se toma una decisión para tomar una frase que en ese momento le hace más sentido al equipo de traducción en el contexto de lo que están traduciendo. No es, ok, vamos a tirar una moneda y lo que caiga, ¿verdad? Vamos a hacer ahí como que fuera un asunto al azar, tirar unos dados y el resultado ya, ¿verdad? Así vamos a traducir. No, hay consideraciones técnicas a partir de donde se toman las lecturas, de lo que encaje en el contexto y otras cosas que hemos visto antes, ¿no? Y a partir de ahí, las diferentes Biblias, aquí tenemos solamente 3 Biblias con 3 lecturas distintas basadas en 3 manuscritos diferentes, ¿verdad? Por eso es que nosotros en español, al no tener el conocimiento de los idiomas originales, debemos tener a la mano distintas versiones de la Biblia, distintas traducciones de la Biblia. Y ya debemos de, digamos, coleccionar Biblias de estudio. Si no avanzamos al estudio de los idiomas originales, debemos avanzar en la inversión de Biblias de estudio, de comentarios, pero que deben ser comentarios no teológicos, que tienen algo, yo no siento que sean malos, pero estamos hablando de prioridades por el tema de los idiomas. Deben ser comentarios exegéticos, donde nos hablen de otras lecturas, por qué se traduce esto aquí y no se traduce eso allá. Breves explicaciones, porque normalmente los comentarios exegéticos van dirigidos también a un público que se asume que no tienen mucho conocimiento de los idiomas. No tienen mucho o no tienen nada conocimiento de los idiomas originales. Insisto en la necesidad de estudiar los idiomas originales, ¿verdad? A través de los medios que tenga usted más a la mano. Incluso ahora hay también muchas clases en YouTube, en Internet, se encuentran algunas de esos recursos. Vamos a ver una cosa más, o bueno, me voy a detener aquí. Sí, vamos a ver una cosa más y luego vamos a conversar antes de hacer el breve receso. Volvemos a la página del texto hebreo. Decíamos, este es el texto hebreo. Luego están las anotaciones masoréticas que aparecen en el texto y la parte del aparato crítico que estábamos observando. ¿Qué ocurre con esta página? Vamos a suponer que los copistas, los rabinos, los masoretas en este caso, encontraban un error. Vamos a suponer que fue en esta palabra.
Y ellos decían, no, esta palabra puede ser otra palabra o está mal escrita, hay que corregirla. Entonces no la corregían aquí dentro del texto, sino que la copiaban, copiaban, es decir, copiaban el error o la variante y luego hacían una nota al margen, pensando en si era un error ortográfico, ahí la corregían. Pero también ellos parece que tenían a la vista otros manuscritos, entonces hacían como, en lugar de decir sombrero, por ejemplo, vamos a decir gorra, o en lugar de decir zapato, vamos a decir guaracha, o cosas como esas. Hay algunas palabras que no son necesariamente errores ortográficos, sino aportes que están haciendo los masoretas y lo anotan al margen. Eso da lugar a diferentes traducciones. Bueno, en la mayoría de los casos de esas correcciones también hay una nota en el aparato crítico. Y eso puede hay diferentes posibilidades de traducción. En la mayoría de los casos se puede traducir, digamos, ya en nuestras Biblias en español, se puede traducir esta opción, se puede traducir esta opción o se pueden traducir las opciones que aparecen en el aparato crítico, como vimos en el caso de Deuteronomio, que una Biblia tradujo del Códice de Alepo, otra Biblia tradujo de los rollos del Mar Muerto y otra Biblia tradujo de la Septuaginta. Ahí tenemos por lo menos 3, pero son más de 3 elementos, ¿no? Vamos a ver un caso, el caso del Salmo 100. Este también es un caso como muy sencillo de visualizar. Yo lo uso para muchos casos de ejemplo de estas situaciones. Este salmo tiene, en esta palabra hay una anotación, hay un pequeño símbolo arriba y tiene una literal. Sí, espero que alcancen a verlo. Ahora lo vamos a ver un poco más grande. Tiene una literal y esa literal o esta, digamos, ese caso, esta estructura se conoce como estructura Ketiv Kere. Para ¿cómo se dice? Anotaciones y correcciones del texto hebreo, el Ketiv Kere, que esto viene desde los siglos que entre el cuarto y el noveno, probablemente por ahí surge el Ketiv Kere, que es una forma de corrección del texto. Entonces, lo que está ocurriendo es que esta palabra tiene una opción de corrección aquí en el margen. La palabra Ketiv, que significa así está escrito, y la palabra Kere, que es la opción así debe leerse, ¿verdad? O debe tomarse, el Ketiv Kere. Veamos eso un poco más cerca. Este es el texto. Esta es la anotación que hay en el margen de las anotaciones masoréticas. Y esta es la palabra que estamos revisando y esta es la corrección. Hay una pequeña variante aquí con la última consonante. La última consonante es lo que cambia, han cambiado en la nota. Y las lecturas de estas palabras, la lectura que está en el texto masorético es y no, es decir, la lectura que está dentro del texto es y no, y la lectura que está en la nota es y para él. Y para él. Algo interesante de este caso es que ambas palabras suenan veló, veló. Aquí dice, ve todo el texto, Deuki Adonai u Elohim u Asanu veló. Y llega a esta parte y la misma lectura, solo que esta palabra también suena veló. En este caso, se sospecha de que el escriba pudo haber estado escuchando el texto, le dictaban, escuchó veló y él copió una palabra y pudo haber sido otra, ¿no? Se da en caso desde nuestra perspectiva como un caso hipotético. Y entonces estas dos palabras dan lugar a una variante en los textos que resulta ser una variante que viene desde el manejo del manuscrito. No tiene que ver con el uso del español, sino tiene que ver con el uso de los textos. Por ejemplo, las Biblias en español, la Biblia, vamos a prestar atención voy a regresar a la frase y no, y no. Por ejemplo, la Biblia de las Américas tiene la frase y no, ¿verdad? Sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? La Reina Valera 60 también tiene el y no, pero la TLA tiene la lectura como reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos.
Este somos suyos es la lectura del y para él. La lectura que está en el margen, también bueno, aquí debe ser NTV, ¿verdad? Yo puse al revés ahí las letras. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Este es el y para Él. Es decir, aquí tradujeron el ketiv y aquí tradujeron el queré en estas versiones bíblicas. Se fueron de una manera divergente al llegar a ese punto. Tradujeron lo que está en el texto y otros tradujeron la nota. Vean, observen que en estas versiones ya no está el y no nos, y esa frase de y no nosotros a nosotros mismos no aparece en estas Biblias y en estas otras. Es decir, en estas sí aparece las primeras dos y en las últimas dos no aparece esa sección. Ok. Vamos a escuchar. Aquí estoy revisando el chat. No hay todavía ningún comentario. Tenemos, si hay alguna pregunta o algún comentario que deben hacer o que quiera hacer alguien, puede hacerlo en este momento. Antes de tomar un breve receso para estirar las piernas. Les escucho entonces si alguien quiere participar. Muy bien. Entonces vamos a tomar un receso de 5 minutos. 5 minutos para estirar las piernas, ir por una recarga de café y luego volvemos. Estamos de vuelta para continuar con esta segunda parte de nuestra clase de hoy y la parte final. Siempre les recuerdo la de anotar sus comentarios o preguntas en el chat de la clase. Y por ahí en su libreta que lleva sus notas, también algún comentario, alguna pregunta. Y al finalizar esta parte, antes de la conclusión de la clase de hoy, vamos a tomar unos minutos para conversar. Voy a volver a la presentación que nos está guiando para la clase de hoy. Y veamos, hemos visto un ejemplo del Antiguo Testamento, veamos un ejemplo del Nuevo Testamento de un tema que es, un poco más. En el Nuevo Testamento hay más casos que son, en mi opinión, como más delicados desde la perspectiva de la doctrina y la teología cristiana, porque son más sensibles, creo yo, ¿no? Tienen una explicación en cuanto a la traducción bíblica propiamente, tienen una explicación técnica del por qué se hace ese tipo de traducciones. Pero en el uso ya del púlpito y de la enseñanza se convierten en casos relativamente polémicos. Por ejemplo, observen aquí hay 4 versiones diferentes. Está la Reina Valera 60, la Reina Valera Contemporánea, la 1909 y una traducción al Nuevo Testamento que viene desde la Peshitta. Vamos a prestar atención. Bueno, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, y la otra versión dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí va de la misma manera, pues aquel que fue engendrado por Dios es el mismo texto. El que fue engendrado por Dios lo protege, aquí dice le guarda y el maligno no lo toca. La 1909, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Entonces, esta frase es la que le vamos a prestar atención. Estas frases, vean, aquí dice aquel, incluso en estas versiones aparece como mayúscula, que fue engendrado por Dios, le guarda, aquí lo guarda. Entonces, que es nacido de Dios, se convierte en el análisis aquí del gramatical, se convierte en el objeto de la protección del que fue engendrado por Dios, etc. Pero en las otras versiones
aparece esta frase de se guarda a sí mismo, se guarda a sí mismo. ¿De En qué las está por la variante? primeras da la impresión como que va a haber un tercero que va a guardar a esa persona. Y en las otras versiones da la idea de que esta persona, el que es nacido de Dios, debe guardarse a sí mismo. Hay un pequeño giro en la traducción que da lugar, digamos, si uno está predicando o va a enseñar de este pasaje, da lugar a una ruta un tanto distinta. ¿Qué ha ocurrido con las traducciones? Bueno, ¿qué ocurre? Aquí voy a hacer una pausa, es decir, un paréntesis. ¿Qué hacen o qué hacemos nosotros con las traducciones? Ya no es responsabilidad de los equipos de traducción. Yo tengo mi Biblia, digamos, mi Biblia Reina Valera 60. El equipo hizo un formidable trabajo, la verdad. Hizo un formidable trabajo. ¿Qué hago yo con la Reina Valera 60? Ya no es responsabilidad de los equipos. Eso ya no es responsabilidad de los hermanos que hicieron el trabajo allá, las revisiones que se publicaron en 1960 o las que se están publicando ahora. Vamos a suponer que hay una Biblia Reina Valera 2025. ¿Qué voy a hacer yo con esta Biblia en mi púlpito, en mi iglesia, en mi ministerio o conmigo, o con mi familia o mi lectura devocional? ¿Cómo la voy a entender? Ese es otro tema, ¿no? Ese es un punto ya, ese es diferente de lo que estamos comentando. Aquí estamos hablando de traducción, obviamente de traducción. Entonces, ¿por qué ese cambio? Esa es la parte del texto griego y la palabra que genera ese cambio. Voy a quitar el cuadro. De hecho, esta palabra es la palabra que genera esa variante. Este es Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Y tiene un pequeño símbolo aquí a la par. Usted ve que están estas letras, pero aparte de las letras hay algunas cosas que están como fuera de las letras de griego. Al momento de estudiar griego, uno va reconociendo ya cuáles son las letras, cuáles son los espíritus. En griego hay espíritus, hay acentos. Pero dentro del texto, ya del texto de estos materiales que yo les estaba mostrando hace un momento, hay indicaciones y señales que nos van enviando hacia el aparato crítico. Y una de estas es la que aparece aquí a la par de esta palabra, que es la que genera el cambio. Ya que genera el cambio. No vamos a hacer el análisis gramatical ahorita porque pues no es tampoco un curso de griego, pero sí solo por observación para ver la imagen de lo que está ocurriendo. Este símbolo que aparece acá nos envía, bueno, de hecho aquí el aparato crítico también va por versículos. En el cuadro yo encerré el versículo 17 y a nosotros nos interesa la nota del versículo 18 que está en esta línea, ¿verdad? En esta misma línea está el versículo 18, es la parte que nos interesa. Vean todo lo que tiene el versículo 18, todas estas indicaciones. ¿Qué significan? Bueno, vamos a ver por ahí un ejemplo para acercarnos un poquito al significado de estas indicaciones, todas estas letras, números, símbolos. Todas esas son referencias a diferentes manuscritos. Vimos en hebreo y ahora estamos dando una vista de cómo se ve el aparato crítico de griego. Veamos eso un poco más cerca. Aquí está el texto que estamos viendo en griego. Y esta es la palabra que genera el cambio. Ese es ya el corte exclusivamente del texto, del texto griego. Voy a quitar aquí. Vamos a ver. Sí, aquí aparece directamente. Entonces, este símbolo que aparece aquí, vean, la nota del versículo 18 tiene varias cosas, tiene diferentes cosas, pero finalmente este es el símbolo que nos hace referencia a esta palabra, que es la que nosotros estamos observando, la que estamos observando. Hay otros símbolos, por ejemplo, observen es un símbolo que abre una nota, que es este símbolo que aparece aquí. Y es esta frase, porque aquí hay otro símbolo que está cerrando esa nota, que es esta que aparece acá en el texto. Aparece aquí en el texto. Entonces está diciendo por qué vienen los cambios y está corrigiendo esta frase. Que ahorita no la estamos viendo nosotros, ¿no? Esta frase.
Y luego nosotros estamos observando esta que nos interesa. Si ustedes ven aquí, esta letra es una Y, una alfa, esta es una epsilon, esta es una, ay, estoy olvidando el nombre de esta letra en este momento. Bueno, la T, esta letra, la Omicron y una Nun al final. Pero observen el inicio. Este símbolo o esta letra no aparece en esta lectura que tenemos aquí. Aquí tenemos ¿cuántas letras? Vamos por observación aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Y luego tenemos en esta lectura aquí abajo 5 letras. 5 letras. Entonces hay una letra en estas lecturas y luego indica estos manuscritos. Estas iniciales, todas estas iniciales representan manuscritos. Está diciendo que en estos manuscritos, en estos textos, estas mayúsculas son referidas a unciales, se llaman, a manuscritos unciales, mayúsculos principalmente, y ahí está esa variante, ¿no? Que genera el cambio entre le guarda o se guarda en los cambios que genera la lectura. Estas lecturas vienen es decir, estos son los manuscritos A y B provenientes de la tradición latina y otros, es decir, el análisis ya del aparato crítico de dónde viene la variante. Nosotros ahora aquí por el tema de la clase de hoy y el tiempo, solamente estamos observando las variantes que hay y cómo puede ocurrir un giro en cuanto a la traducción de los textos y de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen. Si nosotros no tenemos ese conocimiento y comparamos Biblias sin alguna nota o algo, podríamos caer en la tentación de descartar una Biblia como equivocada, como una Biblia, no, esta Biblia no sirve porque... Y finalmente el argumento será no sirve o a mí me parece que no sirve porque no encaja en lo que yo pienso o con lo que yo creo. Y ese sería sería como un riesgo, ¿no? El asunto de si la Biblia encaja en ese sentido. Bueno, ese tema. Aquí es la lectura de a sí mismo que aparece dentro del texto y estas lecturas son las que leen a él, le guardan a él o se guarda a sí mismo, se guarda a sí mismo o le guarda a él. Esta lectura en Primera de Juan 5:18. En el caso del Antiguo Testamento, el orden como jerárquico, prioritario de las consideraciones de la lectura van el texto masorético en primera instancia, luego el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, que tiene diferentes versiones, la Septuaginta como la versión de Aquila, la versión de Símaco, la versión de Teodosión, y hay otras versiones menores que aparecen en el texto. La Septuaginta también tiene su tradición crítica, su historia crítica, por eso es que tiene un aparato crítico también la Septuaginta. La versión siríaca, los tárgumenes, la Vulgata, las versiones antiguas latinas, saídicas, copta, etíopes y así, ¿verdad? Ese es el orden, más o menos el orden jerárquico que aparece en el texto hebreo. Veamos un caso del Nuevo Testamento. Algo que ocurre en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Déjenme mostrarles, vamos a ver eso aquí en nuestras Biblias. Entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Juan. Vamos a ver. Vamos a poner capítulo 7, son el último versículo de Juan. Observen que esto es simpático, ¿no? Cómo se divide este capítulo. La mujer adúltera, la mujer sorprendida en adulterio. El tema empieza en el verso 53, que aparece, por lo menos aquí separado por un subtítulo. Vamos a tratar de buscar una nota.
Aquí hay una, si ustedes observan, voy a ir aquí al final, hay una nota, estoy en la Biblia, Dios habla hoy, bueno, podemos ir a la 95 también y ahí vamos a ver que hay una nota aquí, en el versículo 53. Vamos a buscar esa nota aquí en los comentarios de la Biblia 95, en el 753. Bueno, aquí ya no aparece esta nota. Déjeme ver. Sí, eso va a estar en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Vamos a ver el capítulo 8, el verso 1, las notas de la Biblia. Estas las notas que están en la 95, que son casi las mismas notas que tiene la Dios habla hoy. Pero observen lo que pone este pasaje, todo este trozo. Este texto no aparece en la mayoría de los manuscritos. Otros lo incorporan en un lugar diferente. El relato parece haber sido una historia conservada primero en forma independiente y luego incluida aquí. La narración interrumpida en el 752 continúa en el 812. Entonces, de acuerdo al análisis de los manuscritos y comparación de diferentes manuscritos, el pasaje del 752, lo que se está hablando en el 752, vamos a ir a esa parte aquí. Y respondiendo le dijeron, ¿eres tú también gallego? Escudriña y ve que en Galilea, nunca se ha Gracias, me desconectó, me sacó, vamos a ver que tengo un problema aquí con el internet, pero voy a volver a la presentación un momento. Por favor, ahí siempre anotan las preguntas y los comentarios. Déjenme compartir aquí la pantalla que estamos en Juan, con el tema aquí de Juan. Estábamos viendo entonces que esa narración que se hace se interrumpe por esa incrustación ahí del relato de la mujer adúltera. Y estábamos leyendo los comentarios que tiene, por ejemplo, esta es la 95. Vamos a buscar otros posibles comentarios. Bueno, vamos a ir al versículo 7. Solo vamos a ver algunos comentarios que hay de algunas Biblias y luego vamos a ver qué pasa en el texto griego. Déjenme seleccionar este de aquí para que nos marque esa nota. En un momento, que hoy no tiene ganas de trabajar la computadora, pero vamos a ver. Vamos a los comentarios. ¿Cuál comentario, por ejemplo, esta Biblia? Bueno, aquí solo es un pequeño comentario, la Biblia Plenitud, no creo que... bueno. Observen, esta es una nota que aparece en la Biblia Plenitud, que es una Biblia que se ha vendido y distribuido también en Latinoamérica, basada en la Reina Valera 60, si recuerdo bien la Biblia Plenitud. La misma porción. Se discute si este pasaje formaba parte del texto original del Evangelio de Juan. Sin embargo, existen algunas dudas de que el incidente, no sé qué, esa nota, ¿verdad? Ahí hay una nota de la Biblia Plenitud. Aquí la Biblia textual no tiene alguna nota. Eh, Aquí, bueno, no hay. Miren, aquí hay otra nota de ese mismo pasaje. Estos versículos, desde el capítulo 7:53 al capítulo 8:11, no se encuentran ni en la Peshitta ni en los cuatro manuscritos griegos más antiguos, ¿verdad? Esa es la nota que aparece. Y lo que va a ocurrir en algunas Biblias es que el texto o no lo van a poner o lo van a poner con una nota. Déjenme verificar aquí.
Sí, todos estos sí lo han. Déjeme ver. Sí, estos sí lo la mayoría de Biblias tienen ese pasaje o lo van a colocar con algún agregado. Observe aquí en la Reina Valera contemporánea, tiene un corchete. Ese corchete inició en el 753. Aquí. Observe, aquí hay un corchete que abre. Un corchete que abre y luego en el 811 hay un corchete que cierra y hay una nota en la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver si está esa nota aquí entre los comentarios. Yo tengo que organizar estos archivitos. Aquí está la contemporánea. Vamos a ver. Y vea la nota que tiene. Nada más. Es una nota muy corta. El texto entre corchetes solo se halla en manuscritos tardíos. En la clase anterior, en una de las clases anteriores, platicamos algo de los manuscritos tardíos. Dijimos que los manuscritos tardíos son los que están más lejos del original, o se consideran que están más lejos del original. Y los manuscritos tempranos son los que están más cerca del original. Los manuscritos que están más cerca del original se dice que son manuscritos tempranos, y los que están más lejos del original son los manuscritos tardíos. Y que un manuscrito esté más lejos o más cerca implica más o menos copias de ese manuscrito. Es decir, se asume que si un manuscrito es tardío o fue redactado de manera tardía es porque está lejos del original, y entre ese manuscrito y el original hay más copias intermedios, ¿no? Y eso implica más riesgo de cambios, ha pasado por más manos y más cabezas, ha pasado por el proceso de posiblemente que pudo haber sido añadido cosas o algo, sujeto, mientras pasa por más manos, está más sujeto al error humano y cosas como esas, ¿no? Esas son algunas implicaciones de lo que representa que un manuscrito sea tardío. Ahora veamos qué está pasando en griego. En el texto griego, que es esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, aparece este símbolo, y este es el capítulo 8, capítulo 7 sería verso 53. Aquí está terminando el capítulo, verso 53. Y termina, ese como corchete también, ese símbolo, termina en el capítulo, siempre capítulo 8, estamos en el capítulo 8, pero termina en el versículo 11. Es decir, aquí hay uso de corchetes, ¿verdad? Aquí para acá. Todo este trozo que aparece aquí corresponde a esa sección. Bueno, aquí no he puesto yo una parte porque vamos a ver. Sí, es este mismo trozo, ¿no? Aquí termina el versículo 7, empieza el versículo 8 en griego y así. Y observen que todas estas son letras, pero tiene estos símbolos que aparecen fuera de la lectura, que ya no son letras, sino que son indicaciones hacia el aparato crítico de ese pasaje. Este es el aparato crítico de este pasaje. No se ve muy amigable que digamos, la verdad. Los aparatos críticos, tanto del griego como del hebreo, la primera impresión son muy intimidantes. Cuando uno los mira y ¿con qué se come eso, verdad? Son intimidantes, pero en realidad son buena gente, sí son buena gente cuando uno ya los conoce, ¿no? A veces lo ven a uno, a mí me dicen, ¿no? A mí me gusta echar chistes y bromear, me gusta reír, no me gusta estar enojado. Y claro, yo sé que no se puede andar riendo uno toda la vida, pero a veces se me ocurren bromas en los momentos más inoportunos. Me tengo que aguantar. Con el curso de los años he aprendido a ser más disciplinado, y no, ahorita no puedo decir eso y solo me disfruto yo lo que yo mismo estoy pensando, pero soy así como muy... entonces hay personas que me dicen, yo pensé que usted era más serio. Me dicen, sí soy serio, pero es decir, serio en el sentido de responsabilidad y esas cosas, pero no bravo. Yo pensé que usted era más serio, le dicen a uno, porque tienen una impresión diferente. El aparato crítico así parece, ¿no? Así parecen como que son muy serios, como que son de muy pocos amigos, pero son re buena gente. Yo los conozco un poco y yo les aseguro que son re buena gente, pero hay que dedicarles tiempo.
Hay que dedicarles tiempo, hay que conocerlos, hay que trabajar con ellos, hay que sentarse con ellos, hay que tomarse un café con ellos, hay que dialogar con ellos, hay que aprender su idioma, porque el aparato crítico no va a aprender español, está aprendiendo, pero es muy poco, entonces uno tiene que aprender a hablar como ellos y así. Y en este pasaje en particular, esta es la parte que nos interesa del 7:53 al 8:11, hay una serie de indicaciones y aquí van apareciendo cosas que son como los manuscritos, la jerarquía de manuscritos que van teniendo más importancia. Y aquí se agrega qué manuscritos están omitidos. Vean todos estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, y aquí hay algunas indicaciones. Por ejemplo, los manuscritos unciales o los unciales. También se les conoce como mayúsculos, ¿verdad? Porque esos manuscritos de griego están escritos todos en mayúsculas. La simbología son las mayúsculas que aparecen, es decir, todas estas letras mayúsculas se refieren a diferentes manuscritos griegos que corresponden a este grupo que son unciales, ¿no? Y hay un listado ahí de manuscritos unciales que son, aquí estoy abriendo la Biblia, el Nuevo Testamento griego, donde aparecen toda la simbología. Déjenme ver. La simbología de estos, de toda esta información que aparece aquí. Está la información de cuáles son esas abreviaturas, qué manuscrito representa y cómo las debemos trabajar, ¿verdad? Hay una introducción bien interesante y en este texto, en las primeras páginas, aparece toda esa declaración. Hoy no tenemos el tiempo para detenernos a explicar cada símbolo, ¿no? Pero ahí aparece. Entonces, las mayúsculas son los unciales, que son letras mayúsculas con números que inician sin cero. La numeración aparece iniciando sin el cero. Luego hay los minúsculos, son números iniciados con cero. Por ejemplo, este hace referencia a un manuscrito minúsculo, ¿verdad? Todos estos, los que arrancan con el cero, son manuscritos minúsculos. También luego están las familias de códices bizantinos que aparecen con otros símbolos. Y hay una serie de abreviaturas, por ejemplo, estas abreviaturas IT y esta abreviatura BG, que se refiere a tradiciones en latín. Por ejemplo, el siriaco aparece con la abreviatura SIR y luego hay otra como subregistro, porque no es solo un manuscrito en siriaco ni es solo un manuscrito en latín. También está esta abreviatura COP, por ejemplo, que se refiere al copto, que es un grupo de manuscritos también que se redactaron en la región de Egipto. Y así, ¿verdad? Luego aparecen nombres en estas notas, aparecen nombres de personas que tienen que ver con los padres, líderes de los primeros siglos que citan ese pasaje o hacen referencia a ese pasaje. Y luego, bueno, hay una serie de cosas. Se habla de los leccionarios que se utilizaban también en la parte litúrgica, que esos son como los 5 grupos de textos o 5 grupos de manuscritos en los que se registran las notas en el aparato crítico del griego. No aparece en todas, es decir, en todas las notas no aparecen los 5 grupos, que son, pueden haber papiros, como el papiro P52, que parece ser el más antiguo, el más antiguo del Nuevo Testamento. El papiro P45, el P66, el P75, que son de los papiros más famosos. Están los pergaminos, los unciales, que son pergaminos mayúsculos, es decir, que se redactaron en mayúsculas, entre el siglo III y el siglo IX después de Cristo. Recuerden que estamos hablando del Nuevo Testamento, entonces todo esto es después de Cristo, ¿verdad?
Y luego los minúsculos, que parecen ser redactados del siglo IX en adelante. Están los leccionarios, que son los escritos que usaron las iglesias en diferentes regiones, redactados por diferentes autores, y ahí aparecen los leccionarios. Las otras traducciones, que son al siríaco, al copto, al latín, y hay otros idiomas que aparecen ahí redactados, todos muy antiguos, antes del siglo III, IV, por ahí. Y las citas de los padres y otros autores, que son siempre autores más o menos hasta el siglo IV, que van apareciendo en algunos eh, de las notas en el aparato crítico, debido a que los padres citan los pasajes o no, ¿verdad? Eso también se toma en cuenta para el tema del aparato crítico. Y noten que, voy a regresar a una lámina, aparecen, ¿verdad? Esos personajes van apareciendo en las notas que tienen, digamos, por ejemplo aquí aparece Crisóstomo, Cirilo, Tertuliano, Cipriano, y así en algunas notas de San Agustín, que se van tomando en cuenta como referencias a estos pasajes, si lo usa o no, si lo usa o no. Esas son como la jerarquización que van teniendo las notas en el Nuevo Testamento, y a partir de ahí se toma en consideración si se usan o no. Bueno, siempre va a haber, cuando en estos pasajes que son de difícil traducción, esa es una nota que yo utilicé hace unos meses en un webinar de los viernes de las sociedades bíblicas, en pasajes de difícil traducción del Antiguo Testamento, hablando de la diferencia entre traducir e interpretar. Hay una tensión siempre ahí, y hay siempre un porcentaje de interpretación en las traducciones, normalmente es menor, pero en algunos contextos, al hacer la traducción, así como viene del hebreo o del griego, no será comprensible lo que está diciendo el texto, y entonces hay que interpretar el texto para ponerlo en otras palabras, en otra estructura, y que sea acorde al español. Nuestro enfoque siempre va a ir sobre la traducción. Algunos casos con los que se tienen que enfrentar los traductores. El choque, por ejemplo, con los valores éticos entre la cultura del traductor y la cultura del intérprete del texto. La diferencia abismal que hay entre la sintaxis y la semántica del hebreo, y en algunos casos del griego también, y el español. Las lecturas tradicionales que se hacen cuando se están haciendo, por ejemplo, vamos a hacer una Biblia, nosotros vamos a hacer una traducción, y en Latinoamérica, por lo menos en el mundo evangélico, hay una gran presión por la presencia de la Reina Valera 60. Yo recuerdo en un grupo de traducción en México, un grupo de pastores, nos reunimos, estaba empezando el proyecto, y ya se tenía o algunas lecturas, y se hizo una prueba, creo, con Génesis, y entonces ellos querían no, era Lucas, estábamos traduciendo Lucas, pero ellos estaban comparando lo que el equipo estaba haciendo con la Reina Valera 60. Y entonces hubo una persona que decía que no estaba bien porque la traducción al idioma indígena tenía más palabras. No recuerdo, pero digamos que tenía 15 palabras, y el versículo en la Reina Valera tenía 10. Entonces no estaba bien, ¿verdad? Entonces, yo, pidiéndole al Señor ahí sabiduría. Lo que pasa, hermanos, que en la traducción no siempre se puede. Entonces puse de ejemplo que en la Biblia no se escribió originalmente en español. La Reina Valera, pues, fue una Biblia de 1960, por ahí partimos. Es decir, la Reina Valera no existía, esa Reina Valera no existía antes de 1960, había otra Biblia, ¿no? Y de todas maneras no se escribió originalmente en español, sino que se escribió en otro idioma, en hebreo, ¿verdad? Ellos ya sabían en qué se escribió en hebreo, ¿verdad? Entonces vamos al hebreo, y puse una imagen en la cañonera ahí, en el proyector, puse la imagen del hebreo. Este es hebreo, Génesis 1.1. Y Génesis 1.1 tiene 7 palabras. ¿Cuántas palabras tiene la Reina Valera en Génesis 1.1? Entonces empezaron a contar, tiene 10 palabras, no se me olvida el caso. Entonces el hermano se quedó así como pensando en el tema de la traducción. No siempre, ¿no? Entonces las lecturas tradicionales ejercen una presión muy fuerte con las nuevas lecturas que se están tomando. Nosotros, pues, yo crecí en el Evangelio, y desde niño soy evangélico. Desde mis padres se entregaron al Señor cuando yo era niño,
Y entonces crecí con la Reina Valera, esa es la que tengo en la cabeza, la que me sé, la amo mucho, la respeto, pero entiendo de que hay cosas que han cambiado, ¿no? Y que hay otras lecturas. Yo también conozco algo de los idiomas originales, entonces cuando voy a los idiomas originales puedo evaluar, no en el sentido de aprobar o desaprobar, pero sí comparar y evaluar las lecturas y otras posibles opciones que hay de traducción a partir de los textos en idiomas originales que van a ser diferentes, van a ser, pues sí, van a ser diferentes de lo que ha dicho la Reina Valera 60. Incluso, en algunos casos, mejorando la lectura, porque hoy nosotros tenemos más evidencia, tenemos más manuscritos, tenemos mejores lecturas, tenemos acceso a manuscritos que antes no se podían leer, ahora ya se pueden leer por la tecnología y otras cosas. En el Nuevo Testamento, creo que eso vamos a hablar después porque no lo he anotado por ahí, ahora lo estoy pensando, son los famosos palimpsestos, se llaman, que son manuscritos que fueron borrados y reescritos. Y ahora a través de ciertos equipos que hacen análisis infrarrojo y que hacen análisis como de rayos X, se pueden leer esos manuscritos que inicialmente tienen algo que no es nada bíblico, pero que fueron alguna vez un texto bíblico, pero que fue borrado y quedó la evidencia ahí presente en el manuscrito. Todo ese tipo de cosas puede estar ocurriendo. Bueno, déjenme ver, voy a dejar de compartir por aquí y voy a revisar lo que tenemos en el texto y también dar la oportunidad para que alguien pueda comentar. Si quiere, puede abrir su micrófono. Vamos a esperar que tengan la oportunidad los hermanos de poder abrir su micrófono. Puede levantar su mano también para tratar de hacerlo en algún orden y dar lugar a las preguntas y los comentarios si los hay. Yo estoy leyendo aquí. Dice Edgar, para las traducciones bíblicas hay que tener en cuenta el contexto cultural a quien se dirige el texto. Por ejemplo, el Cordero de Dios no se entiende en otras culturas. Sí y no, sí y no, porque muchas figuras del texto bíblico, muchas metáforas están ancladas a una imagen. Y entonces cuando es posible cambiar la imagen está bien. Por ejemplo, en los idiomas mayas, ¿no? Han sido los idiomas con los que he trabajado ya durante muchos años. eh, la palabra que se refiere, en nosotros en Centroamérica, México, sur de México y Centroamérica comemos mucho maíz, ¿no? De hecho, la narración se llama el Popol Vuh, que es como el libro de los mayas. Se dice que los dioses crearon a los seres humanos, intentaron hacerlo de madera, de piedra y así, y no funcionó hasta que hicieron al ser humano una primera pareja, Ixmucané, Ixbalanque, los hicieron de maíz, y cuando los hicieron de maíz, entonces eso sí funcionó. Y entonces se nos dice que somos la raza de maíz, ¿verdad? Los que somos principalmente sobre la cultura maya. Y en la cultura maya, el alimento básico es la tortilla, una tortilla hecha de maíz, ¿verdad? Hay un procedimiento y bueno, el maíz. Y en los idiomas mayas, en la mayoría de idiomas mayas, la palabra para tortilla es gua, que hace referencia a el alimento básico. Entonces, cuando estamos traduciendo la Biblia, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, o la palabra pan que aparece en la Biblia, en muchas ocasiones se cambia por gua, ¿verdad? Y literalmente diría, no solo de gua vivirá el hombre, y la traducción es tortilla. Porque la palabra pan, esa palabra pan corresponde a un elemento que es extranjero, que no es yo sospecho, no sé cómo será entre los incas hacia el sur, ¿verdad? Las culturas indígenas en el sur, pero no hay pan. De hecho, en el idioma maya no existe una palabra para pan. Se ha construido una que es Kashlangwa, que es la palabra, la primera frase o la primera parte Kashlan se refiere a los elementos que son foráneos, que son extranjeros. Por ejemplo, mi familia no es indígena, tengo una parte de mi familia que son indígenas en Guatemala, pero mi papá, mi mamá no vienen de una familia indígena.
Y entonces yo voy a los pueblos indígenas, además mido 1,85, soy, digamos, de estatura más del promedio de la estatura del pueblo indígena en Guatemala. El promedio de los hombres anda como por 1,60 más o menos. Entonces, cuando estoy entre los hermanos, le saco una buena cantidad de centímetros de estatura, mi color de piel y esas cosas. Entonces, cuando estoy en esos grupos, soy un cashlán, soy un como, no extranjero en el sentido de otro país, sino extranjero en el sentido del pueblo. Entonces, hay una palabra para cashlangua que sería como el pan, como la traducción literal sería la tortilla de los extranjeros. La tortilla, el cashlangua sería como la tortilla de los extranjeros, que es el pan. Pero no siempre se puede hacer ese cambio, ¿no? Por ahí anda una historia que yo he oído ya hace rato de que en algunos contextos en lugar de decir cordero decían cerdo. No encaja la imagen. Yo sé que sí, pero en esa cultura no conocían los corderos o las ovejas, sino que criaban cerdos. Obviamente no es lo mismo decir el cordero de Dios que decir el cerdo de Dios. Tiene otras imágenes, otros contextos. El Salmo 23 ya no encajaría con el cuidado de ovejas, con el cuidado de cerdos. Lo que se hace ahí, bueno, se debe traducir y ya en un estudio bíblico se explica. En el estudio bíblico se debe explicar esas cosas, ¿no? Porque no se puede adaptar todo a la cultura donde está. Algunas cosas sí, pero no todo se puede adaptar. Entonces, la traducción se traduce y luego el que enseña o el que explica, pues en la escuela dominical, en la predicación, en el púlpito, ahí tienen que ver cómo explican esos elementos que van ocurriendo en esa pregunta. Edgar sigue diciendo, dice que las culturas no son estables, por supuesto, ¿verdad? Podemos correr el riesgo de traducir el texto bíblico y traicionar el texto fuente. Sí, sí, ese riesgo, siempre hay riesgos en la traducción. De ahí alguien mencionaba en la semana anterior lo de traductore traidore, el dicho italiano, ¿verdad? El traductor es un traidor. No, claro, no hay que tenerle desconfianza a las traducciones, pero hay que pues trabajar con ellas, ¿verdad? Trabajar con ellas. Eh, eh, Principalmente con aquellas que tienen un origen desconocido. Cada vez que usted mire una Biblia que no sepa quién la respalda, si usted ve en las Biblias el sello de la CCBU o el sello de algún instituto o alguna organización seria, yo le aconsejo confíe, ¿verdad? Pero no ciegamente, pero sí confíe y hay siempre un espacio de análisis. Pero si esa Biblia viene que usted no sabe o es de alguien que investigue, ¿verdad? Investigue para saber de dónde viene. Pregunte, ¿verdad? Puede preguntar en las sociedades bíblicas miren hermanos, ¿esta Biblia dónde será? En sala de ventas de las sociedades bíblicas normalmente están los hermanos que ayudan ahí, que usted llega, quiero una Biblia, no sé qué, y le ayudan a uno a comprar. Y a veces los hermanos de sala de ventas no tienen exactamente así, es decir, no tienen por qué serlo, ¿verdad? Expertos en hebreo y en griego y le van a dar a usted una cátedra magistral los hermanos que están ahí en sala de ventas, aunque las sociedades bíblicas hacen un esfuerzo por capacitar a su gente. Pero sí puede preguntar, ¿no? Investigar en internet. Ahora que estamos conectados aquí a través de la CCBU, pues escribirle a los coordinadores, puede escribir a los que son profesores y hacer preguntas. Cuando son Biblias raras, ¿verdad? Algunos desarrollaron, yo recuerdo hace unos años aquí en Guatemala se desarrolló una tendencia, yo soy pentecostal, y entonces se desarrolló una tendencia como entre más rara la Biblia era mejor. Y resultó que eran Biblias así, todas malas, eran malas en el sentido que no eran buenas Biblias desde el punto de vista de la técnica y la disciplina de la traducción. Pero incluso algunos empezaron como a publicar sus propias Biblias. Gracias a Dios eso ya pasó. Pero hay que tener ese cuidado. Y sí se corre algún riesgo, ¿no? Y lo de las culturas que anota la cita del doctor Bott, por supuesto, ¿no? No son estables. Nosotros lo vemos, ¿no? Y ahora que somos personas ya con un recorrido de varias décadas, nos damos cuenta que el mundo cómo cambia, ¿verdad? El mundo en el que nosotros crecimos cuando fuimos niños y adolescentes es diferente al mundo que tienen hoy los niños y los adolescentes y será diferente dentro de 10 años y será diferente dentro de 20 y así, ¿verdad? Cambiará. Entonces,
Por eso es que se necesitarán también nuevas Biblias, nuevas revisiones, nuevas traducciones para que la Biblia encaje en ese mundo en el que va desarrollándose la, la humanidad. Bueno, vamos a ver. Recuerde que tiene la oportunidad si quiere comentar. Yo sigo leyendo aquí. Abraham dice, eh, bueno, lo siento, Abraham, ahí es un tema de evaluar las dos posibilidades. Y hay una cosa aquí importante cuando estamos, porque habla ya de predicar, ¿no? En el ejercicio de la homilética. En mi opinión, hay una, y no solo es mi opinión, ¿no? Es como el recorrido que sería normal, usual, para llegar a la predicación. La predicación es el producto final. Es decir, la predicación es la última parte que representa un proceso. Antes de la predicación, que es el ejercicio de la homilética, está la hermenéutica, que es la interpretación. Pero antes de la hermenéutica está la exégesis. No debemos atrevernos a predicar si no hemos hecho esos pasos. El primer paso es hacer el paso exegético. Y en el paso exegético está el estudio de los idiomas, y ahí nos vamos a encontrar que hay varias lecturas, que este dice le guardan y este dice se guarda a sí mismo. Y entonces en ese primer paso, ahí de la exégesis, es donde vamos a encontrar la diferencia. Aquí está raro, ¿verdad? Entonces voy a ir a buscar otras versiones, voy a ir a buscar otras Biblias. Luego viene la parte hermenéutica. En la parte hermenéutica ya busco contextos, qué pueda significar este pasaje. Y entonces debo ir a otros pasajes de la Biblia y entonces ahí voy a encontrar el sustento para el argumento que voy a proponer. ¿Qué voy a proponer? Si Dios, es decir, yo no puedo tomar decisiones solo así de que yo digo, yo pienso, ¿verdad? Sino que debemos hacer todo eso basado en la Escritura. De acuerdo a diferentes pasajes, a otros pasajes de la Escritura, porque recuerden que estamos hablando ya de predicación. En la predicación es el manejo de contextos, es el manejo de símbolos, el manejo de herramientas, la figura literaria. Entra en función, sobre todo en el segundo paso, son 3 pasos. El primero es el exegético, el segundo es el hermenéutico y el último es el homilético. En el primer paso de la exégesis es la crítica textual. En el segundo paso de la hermenéutica es la crítica literaria, que tiene que ver con el tipo de literatura, la figura literaria que hay ahí, el argumento, bla, 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 etcétera. Todo eso de la hermenéutica. Y en el tercero es la homilética, que tiene que ver ya con el manejo de bosquejos, cómo voy a presentar, cuánto tiempo voy a predicar, a quién le voy a predicar, etcétera. Todo el orden, la secuencia, el tema de retórica y cosas como esas que entran ya en la homilética. Pero es el paso final. Entonces, en el segundo paso, que es el paso hermenéutico, yo debo dilucidar por dónde va a inclinarse mi predicación. Y ahí voy a buscar otros pasajes que argumenten y más bien, que sustenten el argumento que yo voy a presentar en la predicación. Y entonces ahí, en ese segundo paso, voy decidiendo hacia dónde se va a ir mi predicación. Si se va a ir por la parte de que Dios le guarda o la parte en la que se guarda a sí mismo, ¿no? Porque tenemos esas dos posibles lecturas dentro del texto. La traducción intersemiótica del texto sagrado, bueno, eso tiene que ver con signos, ¿verdad? Y con símbolos. Yo creo que vamos a platicar un poco de eso cuando hablemos también de algunos formatos de traducción, que es una de las clases que sigue. Vamos a verlo más adelante. Vamos a dedicar toda una clase para hablar de la tradición Reina Valera y los otros formatos de traducción. Y aquí en ese contexto vamos a hablar de de la traducción intersemiótica, que tiene que ver con diferentes símbolos, signos y manera de poder expresar lo que se está diciendo. Lo del pasaje del paralítico del capítulo 5 de Juan que menciona Abraham en el chat también es un pasaje donde el texto, hay una parte de ese relato que no está en todos los manuscritos. En todos los manuscritos, por ejemplo, voy a compartir aquí la pantalla para que veamos esa parte que menciona el hermano de Juan. Es Juan
capítulo 5. Perdón, estoy en los... Sí, aquí estoy en la Reina Valera contemporánea. Y observen, la contemporánea abre un corchete aquí y cierra el corchete aquí. Lo abre como a mitad del versículo 3 y lo cierra en el versículo 4. Ahora, observen, por ejemplo, la NBI. La NBI corta totalmente ese pasaje. Ni siquiera lo pone, ¿no? Y yo creo que ese ha sido uno de los conflictos de la NBI, porque hay personas que dicen, miren, ¿verdad? Le están cortando a la palabra de Dios a esta gente, blasfema, ¿verdad? Endemoniada esa gente que le están quitando a la palabra del Señor. Y realmente fue una decisión editorial muy atrevida, ¿verdad? Y van a haber notas. Si revisamos una nota de la NBI, vamos a ver, creo que está por aquí. Bueno, miren, ni siquiera tiene una nota, pero o por lo menos este software que estoy viendo, no tiene una nota. Pero en otras Biblias, como esta es la nota de la Reina Valera 95, dice: en diversos manuscritos no aparece parte del versículo 3 y el versículo 4. Todo eso que esperaban en el movimiento de la verdad, todo eso no está en diversos manuscritos. Es lo único que dice, ¿no? Ahora, si yo quiero investigar más, pues ya tendría que ir a otros materiales en griego. Vamos a ver si encontramos otra nota. Que, por ejemplo, esta, bueno, esa es una nota. Las notas son de diferente índole, por eso les decía lo de las notas, pero que sean notas exegéticas, donde se va a explicar qué es lo que está ocurriendo en temas de lecturas de esa parte. Miren, esta es una nota de la Biblia Plenitud también, que dice toda esta parte, ¿verdad? Es la última frase del versículo 3 y todo el versículo 4 se omiten en algunos manuscritos griegos antiguos de Juan. Y hay una nota al margen, ¿verdad? No tenemos la Biblia física, no tenemos la nota al margen. Su contenido puede reflejar una creencia. Bueno, esta ya es interpretación de qué puede ser esa nota. Lo que a nosotros nos interesa, por lo menos para la clase de esta clase de este diplomado, es lo que hay y lo que no hay en los manuscritos, ¿no? Esta segunda parte de la nota es algo ya más hermenéutico, ¿verdad? Lo textual se queda hasta aquí, donde dice que no está o no está en los manuscritos. Es la parte que le corresponde a la exégesis. La otra parte ya le corresponde a la hermenéutica. Esas secciones. Entonces, algunas Biblias, vamos a hacer un ejercicio de comparar, por ejemplo, el verso 4. Algunas Biblias no lo van a poner. Por ejemplo, estas Biblias no aparece el verso 4. No es solo la NBI, porque no es un tema de la NBI, sino que es un tema de crítica textual, que en algunas Biblias no lo van a poner. Por ejemplo, Dios habla hoy, por ejemplo, no lo ha colocado, no lo ha puesto, ¿verdad? No está. Eh, Tampoco está esa sección y tiene una nota dentro del texto. Entonces, por eso, cuando nos enfrentemos a situaciones como esas, no debemos alarmarnos, sino debemos investigar por qué, ¿verdad? Y por último, estamos ya hacia el final de la clase, Edgar pregunta qué significan las mayúsculas. Identifican a los manuscritos que se conocen como unciales o unciales mayúsculos. Estos se usan mayúsculas, se usan minúsculas, se usan números que inician con 1 o con otra numeración, y se utiliza una numeración también que inicia con 0, y se utiliza una serie de símbolos en el texto. A eso se refiere. Y también en el aparato crítico del texto de SBU hay una clasificación de notas donde son notas más viables y notas menos viables en relación a la jerarquía que hay entre distintos manuscritos. No quiero terminar la clase de hoy, aunque hay más preguntas, pero por lo menos vamos a leerlas. Invitando a que estén atentos a los cursos y las clases que se dan siempre de idiomas en las SBU, para que puedan anotarse, para que se puedan inscribir, ¿verdad? Bueno, Abraham, lo de la omisión ya lo hemos visto. El uso de inteligencia artificial
Sí, ¿verdad? Hay limitantes, por lo menos hasta el momento de la inteligencia artificial con el tema de traducción bíblica. Pero ya hay algunas herramientas y algunos intentos y experimentos que se están haciendo para la implicación del el uso de inteligencia artificial para las traducciones. El tema de las traducciones. Luego, bueno, mira, lo del pozol que está diciendo Roger probablemente es mexicano o conoce México. En México se come pozol que es de maíz. Eh, sí, lo de las 60 en la década del 70 todo eso sí está muy bien. Ok, em, necesitamos concluir ahora para que queden ustedes para su siguiente clase. La invitación es que nos veamos. Bueno, nos vamos a ver hasta dentro de 15 días. Realmente el próximo sábado yo no podré estar en la clase. Entonces, dentro de 15 días vamos a tener toda la mañana. Ahí nos vamos a dar gusto toda la mañana en la clase con la ayuda del Señor. Así que un gran abrazo para todos y siempre un gran gusto compartir. Bendiciones.